Hola, soy Juan Sebastián Marín Hernández y el día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de investigación, el cual se titula Habilidades sociales en adolescentes que han sido maltratados. Primero, comenzamos con la justificación. Con el pasar del tiempo, la psicología ha planteado diferentes teorías acerca de las habilidades sociales. Diferentes autores han intentado definir estas habilidades para la vida. Uno de los autores más importantes es Vicente Caballo. Vicente Caballo en su teoría enuncia que existen diferentes componentes que determinan las habilidades sociales, ya sean conductuales, variables cognitivas del individuo, verbales, paralingüísticos y ambientales. Seguido de esto, les hablaré acerca de el interés, la novedad y la utilidad del proyecto de investigación. El proyecto es interesante dado que es importante identificar cómo son las habilidades sociales de todas aquellas personas que han vivido el maltrato físico y el efecto que éste tiene en ellas. Se tendrá en cuenta el hecho de que esta investigación se llevará a cabo en adolescentes que cuenten con antecedentes de maltrato, ya sea familiar o escolar. Con respecto a la novedad, este aporte se hará con adolescentes que se encuentren en la edad entre 14 y 17 años, los cuales cuenten con antecedentes de maltrato desde su infancia. La importancia de escoger la adolescencia media se basa en que a los 14 años de edad, ya pasada la pubertad, empiezan a vivirse más que cambios fisiológicos, cambios cognitivos que suponen una mayor conciencia referente a las problemáticas anteriormente vividas. Con base en los antecedentes, se encontró información acerca de acoso escolar, maltrato y habilidades sociales. Sin embargo, se pretende que esta investigación se haga en la ciudad de Manizales y busque encontrar si diferencias entre las habilidades sociales de dos grupos de individuos, unos maltratados físicamente en casa y otros en la escuela, sirviendo esto a entidades como el ICBF, el Ministerio de Educación, con el fin de crear estrategias para disminuir el maltrato infantil. Seguido de esto, continuaremos con el punto focal. La base de esta investigación se está en las habilidades sociales. Según Vicente Caballo, las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. Según esto, se podría decir que si un individuo no es socialmente habilidoso, su contexto interpersonal se verá completamente afectado, repercutiendo así en su forma de comunicarse y expresarse con los demás y generando de esta misma manera problemas a futuro por no contar con una comunicación totalmente asertiva. Ahora bien, seguimos con la descripción del problema. Para nadie es un secreto que el maltrato es un problema de salud pública. Ha habido un constante incremento en los casos registrados en el país. Es un problema que causa mucho daño a diferentes personas y esto lo afecta en todos sus entornos. Es algo que perjudica totalmente el ámbito personal del individuo y las consecuencias de este pueden ser vistas a través. De acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los casos por maltrato han ido incrementando. En el 2016 se atendían aproximadamente 62 casos diarios. En 2017 la cifra subió a 66 y en lo que iba del año 2018 el número de procesos por maltrato llegaba a 68. Ahora hablaré acerca de los tres antecedentes que considero más pertinentes para mi investigación. El primer antecedente se titula Las habilidades sociales para prevenir el acoso y el abuso, una propuesta de intervención en una aula de educación infantil. En ese antecedente, Sandra Arce Alonso, en el año 2018, en España, presentó un proyecto del cual buscaba establecer en los infantes una serie de habilidades socioculturales que permitieran prevenir y combatir el acoso y el abuso sexual desde la infancia, fomentando una propuesta didáctica que promoviera mecanismos de ayuda y prevención de estas problemáticas desde las instituciones educativas.
A partir de esta investigación se logró establecer un margen donde se determina que tanto el agresor como la víctima carecen de habilidades sociales básicas para manejar situaciones como lo son el estrés y la tolerancia y el respeto. Esto repercute en el uso de la violencia como materia prima para la solución de conflicto de los menores. También el establecimiento de habilidades sociales en el entorno donde los menores conviven representa una mejoría notoria a corto plazo en el aula de educación infantil que promueve un mayor desempeño en los sujetos. Como segundo antecedente tenemos la relación entre habilidades sociales y acoso escolar. Esta investigación fue realizada por Dolini Vargas y Yuri Susana Patramina en el año 2017 con la revista universitaria Cultura, Educación y Sociedad. Se encuentra principalmente una división que enmarca el rumbo de dicha investigación. Tal división consiste en la separación entre lo que es acoso escolar y habilidades sociales, puesto que el acoso consiste en el ejercicio de una actividad intencionada perjudicial, implica el ejercicio de una condición social conocida como la relación dominancia-sumisión. Asimismo, se ven implicados en dicha relación factores muy importantes como lo son el bienestar psicológico, emocional y social, de manera que entablamos una diferencia entre la víctima y el victimario, al mismo tiempo que se desarrolla una relación en la que ambos fomentan habilidades sociales, asumiendo cada uno una postura. Esto concluye en una serie de consecuencias para ambas partes, como lo son reducciones en el desempeño escolar, deterioro de la autoestima, ansiedad, entre otras. En el tercer antecedente tenemos como título el desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar. Este documento fue hecho por Diego Snyder Ribeira Terán con una propuesta acerca del desarrollo de habilidades sociales en comunicación asertiva con relación en la mejoría de la convivencia escolar. Adoptando un contexto escolar general, se realiza la investigación. Se identifican previamente, Se identificaron previamente las dificultades presentadas por los estudiantes para desarrollar habilidades de comunicación asertiva y luego estas se relacionaron con el rendimiento académico. De esta manera, se comenzaron a ejercer prácticas de promoción y transformación con el objetivo de desarrollar habilidades cognitivas específicas, como lo es en el caso de la comunicación asertiva. Luego de esto pasamos a los objetivos y la pregunta general de nuestro proyecto. La pregunta general es: ¿cómo son las habilidades sociales de los adolescentes que han sido maltratados físicamente en la escuela y en sus familias? El objetivo general es describir las habilidades sociales de adolescentes que han sido maltratados físicamente en la escuela y en sus familias. Los objetivos específicos son analizar el componente conductual de las habilidades sociales en adolescentes que han sido maltratados físicamente en la escuela y sus familias y analizar el componente cognitivo de las habilidades sociales en adolescentes que han sido maltratados físicamente en la escuela y en sus familias. Ahora proseguimos con el marco teórico. Primero hablaremos de los componentes conductuales y cognitivos que enuncia Vicente Caballo. Vicente Caballo enuncia 9 componentes conductuales, los cuales son la mirada, la dilatación pupilar, la expresión facial, la sonrisa, la postura corporal, los gestos, distancia y proximidad, el contacto físico y la apariencia personal, y dos componentes cognitivos, que son las percepciones sobre ambientes de comunicación y las variables cognitivas del individuo. Vicente Caballo propone ver las habilidades sociales como un conjunto de componentes cognitivos, conductuales, paralingüísticos, verbales, ambientales y fisiológicos. Dentro de estos componentes determina diferentes habilidades sociales. Estas son cambiantes y se adecuan al contexto en el que el individuo se encuentre. Son aptitudes fundamentales para el correcto desarrollo de una persona en la sociedad, tanto individual como grupalmente. Dado que la variable del maltrato puede influir en que estas habilidades sean reducidas, es importante identificar con qué habilidades sociales cuentan las personas que han sido maltratadas. Este, Además de Vicente Caballo, Gil y León definen las habilidades sociales como la capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y o responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma efectiva, así
La habilidad social es una clase de respuesta pertinente en el desempeño eficaz de algunas funciones, como conseguir reforzadores en situaciones de interacción social, mantener o mejorar la relación con otra persona en interacción intrapersonal, impedir el bloqueo del refuerzo social o mediado socialmente, mantener la autoestima y disminuir el estrés asociado a situaciones intrapersonales conflictivas. Según healthychildren.org, la adolescencia media es considerada la etapa entre los 14 y los 17 años. Eh, en esta etapa, el cerebro sigue cambiando y madurando, pero aún hay muchas diferencias entre la forma de pensar de un joven y un adulto. Esto es un factor relevante ya que una mayor maduración del cerebro implica una mayor actividad cognitiva, creando así divergencia en pensamientos y atracción hacia otro tipo de actividades que antes podían ser repugnantes. Ahora seguimos con el maltrato. Existen diferentes tipos de maltrato, como lo es el maltrato físico, el verbal o psicológico, el maltrato infantil, el abuso sexual, el bullying, el mobbing, el cyberbullying, el maltrato institucional y el maltrato económico. Sin embargo, en esta investigación se hará énfasis en el maltrato físico y más específicamente en aquellas personas que viven este maltrato en un ámbito familiar y en un ámbito escolar. Cabe recalcar que el maltrato físico es un tipo de abuso en el que hay violencia física por parte de la persona que lo aplica, ejerce golpes sobre la otra persona. El bullying es un tipo de maltrato en el cual se vive violencia de tipo física, verbal o psicológica en la escuela. Ahora hablaremos acerca del estrés. La fisiología del estrés se puede explicar de la siguiente manera. El análisis del estresor se divide en tres fases: recepción, programación y activación de la respuesta. En la recepción se hace el filtro de las informaciones sensoriales por el tálamo. Luego, en la programación, el córtex prefrontal y el sistema límbico hacen un análisis comparativo entre la nueva situación y los recuerdos. La respuesta se hará en función de la experiencia. Finalmente, la activación de la respuesta del organismo se hace vía la amígdala y el hipocampo. Esta respuesta pone en juego el complejo hipotálamo hipofisiario, así como la formación reticular y el locus coeruleus. El síndrome general de adaptación se descompone también en tres fases. La primera es la fase de alerta. En reacción a un estresor, el hipotálamo estimula las suprarrenales en su parte medular para secretar la adrenalina, cuyo objetivo es suministrar la energía en caso de urgencia. La segunda fase es la fase de defensa o resistencia, que se activa solamente si el estrés se mantiene. Las suprarrenales en la zona fasciculada van a secretar entonces un segundo tipo de hormona, el cortisol. Su papel es esta vez el de mantener constante el nivel de glucosa sanguínea para nutrir los músculos, el corazón y el cerebro. Finalmente, la fase 3 de agotamiento o de relajamiento se instala si la situación persiste y se acompaña de una alteración hormonal crónica, con consecuencias orgánicas y psiquiátricas. Si la situación persiste todavía más, es posible que el organismo se encuentre desbordado, inclusive agotado. Ahora seguimos con las condiciones de la investigación. El lugar es en la ciudad de Manizales. La edad serán adolescentes que se encuentren en la etapa de adolescencia media entre los 14 y los 17 años. Se tomarán adolescentes que cuenten con antecedentes de maltrato físico, ya sea familiar o escolar. Y el campo de actuación en el cual se encuentra ubicada esta investigación es el social comunitario. En cuanto a ya finalmente la estrategia metodológica, tenemos que se hará un tipo de investigación cuantitativa, no experimental, transversal. Tenemos una variable independiente, la cual es habilidades sociales, y la técnica de recolección de información que se usará será el inventario de habilidades sociales de Vicente Caballo. La población que se tomará serán adolescentes que se encuentren entre los 14 y los 17 años de edad en la etapa de adolescencia media, puesto que esta etapa representa cambios cognitivos y ya físicos manifestados en el individuo. El muestreo será un muestreo probabilístico monoetápico
en el que se tomará una muestra de 50 adolescentes que se encuentran en los 14 y los 17 años de edad que cuenten con antecedentes de maltrato físico, divididos en dos conglomerados de 25, 25 que cuenten con antecedentes de maltrato físico familiar y 25 que cuenten con antecedentes de maltrato físico escolar. El procedimiento que se llevará a cabo con esta investigación se basa en tres puntos. El primero será cumplir con todos los requisitos legales que se requieran, dado que esta investigación va enmarcada hacia adolescentes. Por ende, se requerirán los permisos de los padres para asistir en esta. Luego, se les aplicará el test de habilidades sociales de Vicente Caballo a cada uno. Y finalmente, cuando a todos ellos se les haya sido aplicado, se hará un análisis de cómo son las habilidades sociales de estos jóvenes a los cuales se les aplicó el test. Finalmente, muchas gracias a todos por haber visto mi proyecto de investigación de habilidades sociales en adolescentes que han sido maltratados.